Seguro que más de una vez te has pegado una borrachera de tequilas, pero ¿conoces la historia de este destilado? Quédate que te la cuento. Tenemos que remontarnos a 1500 y poco, principios del siglo XVI, que es cuando la destilación llega a México de mano de los colonos españoles, que en épocas de escasez de brandis y otros destilados que les enviaban desde España, pues tuvieron que buscarse las castañas para producir algo que les pusiera alegres. Se dieron cuenta que había una tipología de cactus que se llamaba agave, del cual en México hay más de 200 especies diferentes, que contenía muchísimo azúcar, con lo cual pensaron, si hay azúcar, podemos fermentar y luego destilar. Pero fijaros que esta tipología de agaves se utilizaban en el día a día para otras muchas cosas, como por ejemplo las hojas se utilizaban para construir los tejados de las cabañas, las púas se utilizaban para construir agujas, punzones y otras herramientas, las mismas pencas se secaban y eran un buen combustible para dar calor, que cuando se quemaban, las cenizas además se volvían a aprovechar para hacer jabones. Incluso la salvia se utilizaba como un buen cicatrizante, pero nunca se había pensado en destilarlo, hasta que llegó pues, estas épocas de escasez. Sin embargo, lo que nace ahí no es el tequila, sino el mezcal. ¿Por qué? Porque podemos decir que todos los tequilas son mezcales, pero solo una porción de los mezcales que hay son tequilas. Porque ¿de dónde viene el nombre de tequila? El nombre de tequila viene de la ciudad de Tequila, en Jalisco, que allí se comenzó a producir y se empezó a llamar vino de mezcal de tequila. Y luego le quitaron la palabra mezcal, se quedó como vino de tequila. Y de ahí es donde nace este nombre para este destilado. Fijaros que a día de hoy solamente se puede producir tequila en 5 zonas, que son Jalisco y luego una parte de Nayarit, una parte de Michoacán, de Guanajuato y Tamaulipas. En el resto de México no se puede producir tequila. Aunque de forma oficial podemos decir que nació en 1795, que es cuando se le otorgó la licencia de producción a la primera destilería autorizada para producir tequila, que era propiedad de José Antonio Cuervo y Valdés. ¿Os suena? Seguro que sí. Ahí comenzó la producción legal, podríamos decir, de tequila, y hasta el año 1821, que se produjo la independencia de México sobre España, tampoco fue que fuera un consumo demasiado alto el que tenían. Sin embargo, a partir de esa fecha sí que se cortó todo suministro de destilados procedentes de España, con lo cual se potenció mucho lo que fue la industria del tequila. Además, comenzaron a llegar los yanquis, que se instalaron por la zona de Alta California en busca de oro, y como no tenían suministro de whisky americano, pues se agarraron al tequila, que es lo que había. Sin embargo, con la llegada del ferrocarril a finales del siglo XIX, el consumo de tequila decreció. ¿Por qué? Porque ya toda esta gente ya les llegaba whisky de Estados Unidos. Y no fue hasta 1911, cuando terminó la dictadura de Porfirio Díaz, que con el sentimiento nacionalista que creció en aquella época en México, pues intentó volver a las costumbres y a las tradiciones mexicanas y se recuperó lo que era el tequila como bebida nacional. El tequila tuvo también otro auge a partir de 1940, porque, bueno, un poquito antes ya también, porque primero fue la ley seca en Estados Unidos la que hizo que tampoco hubiera gran suministro de whisky, y luego después la Segunda Guerra Mundial se cortó el suministro de whisky, lo que hizo que la industria tequilera pues se levantara otra vez. Sin embargo, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se fue otra vez a pique. Y no fue hasta principios de los años 70-80 que comenzó a recuperar su popularidad, hasta llegar al día de hoy, que se ha convertido casi en una bebida de lujo. Como curiosidad, te digo que hay dos tipos de tequila. El tequila mixto, que es el que contiene un 51% de agave y un 49% de otro tipo de azúcares, que puede ser caña o puede ser maíz. Y luego tenemos los tequilas que son 100% agave. Yo siempre te recomiendo 100% agave. ¿Y tú? ¿Qué tequila bebes? ¿Cuál te gusta más?